Amén, amén. Qué lindo es cantar del amor de Cristo. Ay, Señor, gracias por tu amor. Un amor inmerecido, un amor bendito, santo, precioso, que movió a nuestro Señor del cielo y venir aquí a la tierra por nosotros. Gracias, Señor. Amén. Cada uno de ustedes que está aquí en esta tarde, no nos cansamos de decirle bienvenidos a la casa del Dios en este día. Este día, el domingo, es un día que todo el pueblo de Dios, todo hijo de Dios, dice: yo me alegré con lo que decían, a la casa de Jehová iremos. Venimos a la casa de Dios, hermanos, para hacer un alto. Acuérdense que vivimos en unos tiempos donde todo nos quiere consumir: el entretenimiento, el trabajo, la enfermedad, tantas cosas, hermanos míos, que quieren robar nuestro corazón, pero nuestro corazón le pertenece a Jesucristo, ¿verdad? Y por Él que estamos aquí, a Él lo adoramos, a Él lo amamos, a Él lo servimos y de Él seguimos aprendiendo cada día. Amén. No venimos a hacer un servicio religioso. Venimos a adorar a un Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Y espero que el Señor pueda hablar a nuestros corazones en este día por medio de su palabra, para que durante la semana podamos gozarnos sirviéndolo a Él. Vamos a despachar a nuestros niños, a los jóvenes, a sus respectivas clases, por favor, en este momento. Y nosotros, los adultos, nos quedamos aquí en la palabra del Señor, en el libro de Efesios. Mis queridos hermanos, estamos aprendiendo y quiero que me acompañen, hermanos míos, en este precioso libro, en esta salutación el apóstol Pablo, diciendo, hermanos, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, por favor. Efesios 1, 1 y 2. Leámoslo todos juntos si me acompañan. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire que cuando el apóstol le escribe a los hermanos de Éfeso, mire cómo se refiere a ellos. Le dice a los hermanos, a los santos, le dice dos cosas: que son santos y fieles. Esto es algo que va contrario a lo que por mucho tiempo, cuando yo era niño, pensaba lo que era un santo. Yo pensaba que un santo era alguien que ya se había muerto hace muchos años atrás y que lo veneraban, ¿verdad? Y que tenía una aureola, gracias, ahí en la cabeza, hermanos míos. Pero cuando leo la palabra de Dios me doy cuenta que los hijos de Dios son llamados santos. Usted es santo, yo soy santo. No porque seamos perfectos, no porque seamos buenos, es porque la justicia de Cristo se impuso en usted y en mí. Y Dios ya no ve a José, ve a Cristo, su Hijo amado, en José. Y eso, hermanos míos, me convierte en una persona santo. Ahora, la palabra santo quiere decir separado. Dios te separó a ti del mundo. Ya no perteneces al mundo. Y Dios te ha separado para que tú puedas reflejar la santidad, la justicia y la pureza de Cristo en tu vida. Y no solamente dice que la Biblia que le llama santo, pero también le dice fieles. Hermanos míos, es algo que caracteriza al pueblo de Dios, la fidelidad. Hermano mío, ¿qué quiere decir cuando nosotros pensamos de la fidelidad o fieles en Cristo Jesús? Mientras la palabra santo se refiere, hermanos míos, a nuestra relación con el Señor y nuestra separación hacia Él, la palabra fiel
se refiere a tus acciones en medio del mundo. O sea que el cristiano es conocido que sus acciones son distintas a las del mundo. Hermano mío, el cristiano se comporta diferente que el mundo. El cristiano, hermano, habla diferente del mundo. Y no estoy hablando de que tiene que hablar, a tener un tonito ahí de santurrón y un hermanito. No estoy hablando nada de eso. Me refiero a que su vocabulario bendice a las personas, no las maldice. En que su vocabulario habla, hermanos míos, las virtudes y la vida de Cristo, no da muerte. Hermano mío, habla de que, hermanos míos, esa persona fiel tiene una acción en el mundo, una vida distinta, un vocabulario distinto, unas acciones diferentes, que todo el mundo que lo pueda ver lo reconoce que es diferente. Hermano mío, el mundo tiene que ver algo distinto en nosotros. Si usted hoy en día vive una vida ahí en su trabajo y la gente dice, yo no sé si esa persona sea cristiana, tiene que tener usted mucho cuidado, porque está dando un mensaje de que usted es como el mundo. Pero dice la Biblia que usted no es del mundo ni es como el mundo, sino que es santo y fiel para el Señor. Y viene el apóstol y da una salutación preciosa. Me encanta, hermano mío. Y dice ahí, gracia y paz a vosotros. Mire qué interesante esto. No dice paz y gracia, sino que primero dice gracia y paz. Una persona no puede experimentar la paz de Dios sin primero haber experimentado la gracia de Dios en su vida. La gracia de Dios se manifestó en tu vida, se manifestó en mi vida, y Dios nos dio lo que no merecíamos. Y como Dios no me paga conforme a mis maldades, ni me manda al infierno porque lo merezco por mi pecado, porque la ira de Dios cayó sobre su Hijo en la cruz. Hermanos míos, Él me salva y le salva a usted con su gracia divina. Usted y yo no nos salvamos por ser buenos o por ser buenas personas. Hermanos míos, somos salvos por la fe, por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo le dice que la gracia de Dios sea con ustedes. Que la gracia de Dios se manifieste en tu hogar, que la gracia de Dios se manifieste en tu familia. Hermano mío, es mi oración que no solamente usted y yo seamos salvos en nuestra casa, sino que toda nuestra familia venga al conocimiento de Jesucristo y todos experimenten la gracia, el poder y la bondad de Dios en su vida. Hermano mío, gracia. Y dice ahí la Biblia también la paz. Mientras, hermanos míos, la gracia es la fuente, la paz es el río que lleva esa fuente. A esa gracia de Dios, hermanos míos, podemos tener paz con Dios. Y como podemos tener paz con Dios, andamos en paz con nosotros mismos y andamos en paz con nuestro prójimo o nuestro semejante. En la gracia Dios nos acerca, pero luego cuando Dios experimentamos su gracia, Él nos llena de su paz y ahora nos mete dentro de un mundo lleno de tinieblas, lleno de turbulencias, lleno de tempestades, de mucha inseguridad, pero la paz de Dios te mantiene de pie. En el mundo tendréis aflicción. Tú y yo vamos a ser afligidos a veces, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y que, hermano, vemos nosotros esta manera tan preciosa que el apóstol Pablo comienza este precioso libro. Ahora acompáñenme en el versículo 3 y vamos a ver, hermanos míos, y le he titulado esta enseñanza bendiciones, toda bendición espiritual en Cristo. Bendecidos con toda bendición espiritual. Leamos, acompáñenme y leamos todos juntos el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo. Póngame por favor el primer slide que tenemos preparado de este versículo 3, hermano, porque vale la pena. Mire que en el mismo versículo se encuentra la palabra bendición 3 veces. Primero dice ahí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermano, Pablo, con la inspiración del Espíritu Santo, te dice a ti y a mí como pueblo de Dios que somos bendecidos. Y es interesante entender, hermanos míos, que dice ahí que nos bendijo. O sea que está como en el tiempo pasado, o sea, ya es un hecho, pero que todavía continúa en el tiempo presente. En otras palabras, Dios ya nos bendijo desde el momento que conocemos a Jesucristo como Salvador y Señor. Él te bendijo en tu vida, pero Él todavía te sigue bendiciendo. Y dice la Biblia, no dice en algunas cosas, sino que dice ahí, con toda bendición. Diga conmigo, con toda bendición. En otras palabras, hermanos míos, Dios no se queda con nada para sus hijos. Después de ser enemigos de la cruz, después de ser extranjeros de la cruz, después, hermanos míos, de vivir una vida apartada de Dios y de sus caminos, Dios en su gracia nos acerca, nos bendice con toda bendición espiritual. Ahora, es muy importante entender esto, porque dice ahí con toda bendición. ¿Qué dice ahí? Espiritual. Y aquí es algo importante que nosotros debemos entender, porque muchas personas tienen una perspectiva muy equivocada de lo que es la bendición. A veces nosotros solamente relacionamos las bendiciones con, cuestiones físicas o materiales. Por ejemplo, decimos nosotros, si gozamos de buena salud, ¿verdad? Y tenemos un buen trabajo, nos consideramos bendecidos. Y sí, no hay duda, amén. Diga amigo, amén si lo cree. Claro que sí. Tener un buen trabajo, tener una buena salud son señales de bendición de Dios. Algunas personas piensan también que bendición es que si tienes una buena cuenta de banco, ¿verdad? Y que tu cartera cuando te la sacas hasta se revientan porque ya no te caben los dólares que tienen ahí, ¿verdad? En la cartera, y dice, estoy bendecido. Hermanos míos, cuando la gente ya tiene todas sus cuentas pagadas, ¿verdad? Dice, estoy bendecidos. Vivimos en una casa bonita, tenemos un buen carro, estoy bendecidos. Y pensamos que eso es bendición. Y es cierto, es bendición, pero es una bendición limitada. Pastor, ¿eso es una bendición limitada? Solamente es un lado de la moneda. Alístate que hay mucho más en Jesucristo. El mundo solamente busca las añadiduras, lo material, la salud, que esté bien y todo eso está bien, eso está correcto. Pero la Biblia dice que el mundo se va tras de esas cosas. Pero el Hijo de Dios, hermano mío, primero busca el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, el Hijo de Dios reconoce y entiende que aunque el buen trabajo, buena salud, dinero y todas las cosas materiales que son buenas y son bendecidas, ahí no acaba el todo del cristiano, que hay mucho más que Dios quiere bendecirte. Y dice la palabra de Dios que Él nos bendijo, nos bendijo. ¿Y por qué estoy diciendo, hermanos míos, que es una visión limitada de lo que es ser bendecido materialmente o físicamente? Porque si nos quedamos con eso, entonces quiere decir que cuando una persona tiene una enfermedad grave, ¿ha dejado de ser bendecido?
Quiere decir entonces que cuando conducimos carros viejos, ¿verdad?, que se acaban ahí y se quedan a medio palo, ¿verdad? Y que cuando, hermanos míos, hasta los ratones se ponen flacos en la casa porque ya no hay queso, entonces ya no somos bendecidos. ¿Me entienden lo que les quiero decir? O sea, si pensamos que solo lo material es lo bendecido, entonces nos podemos equivocar y pensar que Dios ha dejado de bendecirte cuando viene la enfermedad, cuando vienen los momentos difíciles en tu vida, cuando escasea el trabajo, cuando escasea muchas cosas y decimos, Señor, ¿por qué no me estás bendiciendo? Y ese es el gran problema, hermanos míos. ¿Qué sucede cuando no tenemos dinero y no podemos pagar la cuenta? ¿Hemos perdido la bendición de Dios? ¿Significa, hermanos míos, que Dios ha dejado de bendecirte? ¿Que Dios se ha olvidado de ti? La respuesta es un rotundo no. Dios nunca, jamás se olvida de sus hijos. Dios nunca te pone de un lado, hermanos míos. Y eso es lo que yo quiero que tú y yo aprendamos en este día, mis queridos hermanos, de no ver las bendiciones en función de cómo yo me beneficio materialmente. Y si Dios me bendice materialmente, estoy bendecido. Hermano, no somos limitados por solamente eso. ¿Por qué? Porque, hermano mío, todas esas bendiciones materiales, aunque son buenas, ¿verdad? Amén. Todos son temporales. El carro del año que manejamos hoy, espérate en unos 15 años. Ya no va a oler tan rico. Te va a oler de los pañales de tus hijos o de tus nietos. La casa ya no va a estar tan, ahí va a tener que arreglarle el techo, pintarla otra vez, porque todo eso, hermano mío, se acaba, todo lo temporal se acaba, pero Dios ha decidido bendecirnos con cosas más que temporales, sino con cosas eternas que nunca se acaban y nunca se terminan. Y hermano mío, vemos aquí que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea que lo que necesitamos entender nosotros, que aunque Dios nos bendice material y físicamente, las verdaderas bendiciones de Dios son espirituales. Por eso dice ahí, con toda bendición, ¿qué dice ahí? Espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ha decidido bendecirnos con toda bendición espiritual? Porque toda bendición espiritual que tú y yo tenemos nunca se nos podrá ser arrebatada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando llega un desastre natural a un país, un huracán, un terremoto, un maremoto, verá, la gente es lamentable, es triste, es duro ver cómo la gente, por lo que ha trabajado toda su vida, ¿verdad? Lo perdió todo. Pero el cristiano se vuelve a levantar porque sabe, hermano mío, que Dios quita y Dios da. Y el cristiano aprende a alabar el nombre bendito del Señor en escasez como en abundancia. El cristiano aprende a gozarse en Jesucristo, hermanos míos, que lo puede perderlo todo, pero que en Cristo lo tiene todo y con Cristo lo tiene todo. Hermano mío, ese es el enfoque que este precioso libro de Efesios nos está dando. Y ahí mire, por favor, abróchese el cinturón, porque mire ahora, pasemos al siguiente, por favor, slide, y mire lo que vamos a ver, las bendiciones espirituales en Cristo. Te la tenía una por una, pero bueno, ahí me salieron ya todas, ¿verdad? Me hizo mala jugada la pantalla. Pero mire, en primer lugar, hermanos míos, quiero que me acompañe, por favor. Mire, ya vemos nosotros que cuánto Dios nos ha bendecido. A ver, ¿cuánto? En abundancia,
mucho. No, con toda bendición espiritual. Porque mucho, 80%. En abundancia, 95%. Pero todo es 100%. Amén. Dígale a su hermano que está a su lado, eres bendecido. Amén, amén, amén. Amén. Bendecido. Con toda bendición. Ahora mire, dice la palabra de Dios que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Quiere decir que estas bendiciones se originaron, hermano mío, en el cielo. Para ti y para mí. Y como vienen de Dios, esas bendiciones, hermanos míos, dice la Biblia que son bendiciones celestiales. Y mira, acompáñame el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En primer lugar, hermano mío, entre esas bendiciones es que hemos sido elegidos. Dice la Biblia que Dios te escogió. Dios te escogió a ti en su soberana sabiduría. Dice que me eligió a mí y te eligió a ti antes de que el mundo fuera formado. Usted y yo no somos, hermanos míos, un accidente de la naturaleza. No fue que tu mamá y tu papá dijeron, este se vino así nomás porque se vino, ¿verdad? No fuiste un accidente de la naturaleza. Dios te formó desde el vientre de tu madre y Él tenía un plan bueno y maravilloso para tu vida, porque ya Él tenía un plan para ti y para mí antes de que el mundo fuera creado. Eso se llama la predestinación divina, maravillosa y bendita de nuestro Señor. Tú ya estabas en la mente de Dios cuando Él hizo los cielos y la tierra. Y qué hermoso, hermanos míos, que Él te eligió a ti. ¿Sabía usted, mi querido hermano, que el pueblo de Dios no es un pueblo, sí, es numeroso, hay millones de cristianos alrededor del mundo, pero en comparación al mundo no somos muchos? Jesús dijo, no temáis manada pequeña. No somos muchos, pero gracias a Dios, aunque somos pocos, tú y yo nos consideramos bendecidos porque el Señor te escogió a ti. Solo ve a tu trabajo el día de mañana y cuenta cuántos compañeros tienes en tu trabajo. 5, 10, 15, 20. De todos ellos, ¿cuántos de ellos son salvos? Solo piensa en eso. ¿Cuántos de ellos sus pecados han sido perdonados? ¿Cuántos de ellos tienen la seguridad de ir al cielo? Tal vez 1 o 2 más. Así es el promedio, mi querido hermano. Y qué lindo saber que el Señor te escogió, te eligió. Yo no puedo entender por cómo es que Dios me eligió a mí. ¿Quién soy yo? ¿Acaso soy más guapo yo? Yo sé que me parezco a Brad Pitt un poquito, pero no. En tiempos de hambre. Pero hermano, ¿quién soy yo que el Señor me haya elegido a mí? Y Dios en su gran misericordia me escogió para ser su hijo. Y Dios lo escogió a usted, mi querido hermano. Y esa es una gran bendición espiritual que tenemos gracias al Señor en el Señor Jesucristo. Dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó también justificó. Y a los que justificó también glorificó. El Señor, hermanos míos, me amó a pesar, mire, a pesar de cómo yo era, un pecador en bancarrota, perdido, sin rumbo, sin esperanza, sin salvación. Y el Señor lo llamó a usted y me llamó a mí, me perdonó, me justificó, me santificó y me glorificará juntamente con Él. ¿No es eso maravilloso, hermano? ¿Se imagina usted si usted recibiera una carta del señor presidente
distinguido fulano de tal. Se necesita y se le requiere su presencia el día miércoles, tal fecha, en la Casa Blanca. Va a haber un banquete preparado para usted. Mire, yo le aseguro que usted va a ir a su casa y le va a decir a su esposo, a su esposa, mira viejo, nos invitaron a la Casa Blanca. Pues sácate el traje mejor que tengas. Vámonos para la Casa Blanca. Y usted, hermano mío, va ahí y dice, bueno, ¿qué tengo yo que estoy haciendo aquí? Porque ni familiar soy del presidente. Y se encuentra usted ahí, hermano. Dice la palabra de Dios que el rey nos mandó a llamar. Y estábamos nosotros viviendo en el valle de Lodebar, en el valle de la desolación. Sin Cristo, sin esperanza, sin salvación, éramos cautivos. Y el Señor te llama y ahora resulta que te sientas a la mesa del rey. ¿No es eso maravilloso, hermano? Que Él te haya escogido. Pero no solamente eso, dice en el versículo 5, acompáñenme por favor en sus Biblias, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea que no solamente te eligió, pero también te adoptó. O sea, te dio la bienvenida dentro de su familia. Ahora ese Dios que hizo los cielos y la tierra es tu Padre celestial. Ahora tú eres su hijo, eres su hija. Nunca te olvides de eso. Mira, se te podrá olvidar todo el sermón de esta tarde, pero nunca te olvides que eres hijo de Dios. Donde quiera que tú vayas, eres hijo del Rey. Eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, hermanos míos, la naturaleza divina está dentro de ti. Tiene una naturaleza espiritual. El mundo no lo entiende, el mundo no lo comprende, el mundo no sabe cómo el cristiano de las flaquezas, de la debilidad, saca fuerzas para seguir adelante. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina de Dios está en ti por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fuimos adoptados en la familia de Dios. Eso quiere decir que de enemigo de la cruz me convierto en hijo de Dios. Y tú te conviertes en hijo de Dios, adoptados por medio de la adopción espiritual. Dice en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahí está, adoptados con Él. En el versículo 6 nos dice también de la siguiente manera, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo, ¿qué? Aceptos en el amado. La frase aceptos en el amado nos habla del favor de Dios en tu vida. Dios te favoreció. ¿Se acuerda usted la preciosa historia de Esther con el rey Asuero? Y que dice la Biblia que ¿cómo se llama? El rey era un hombre muy poderoso, que nadie podía venir ante la presencia del rey si el rey no lo llamaba. Y recuerda cuando Esther supo que su pueblo estuvo a punto de ser eliminado, y viene Mardoqueo, su tío, y le dice, Esther, para esta hora has nacido, para esta hora Dios te ha llamado. Y viene Esther y le dice, oren por mí y me voy a presentar ante el rey sin ser llamada por él, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia y que el rey pueda extender su cetro para que me perdonen la vida y no me maten. Y dice Esther, pero si tengo que morir, que perezca.
Hermano mío, viene Esther, se presenta ante el rey Asuero sin ser llamada. ¿Se imagina usted el escándalo en todo el salón real y los siervos del rey? Y esta, ¿por qué se presenta así si ni siquiera el rey la ha llamado? Pero viene y se presenta delante del rey, y el rey en su gracia, en su misericordia, extiende su cetro y le perdona la vida a Esther. Esther, qué bendición, hermanos, porque el rey ahí muestra su favor por Esther. ¿Sabe usted, hermano mío, que usted y yo contamos con el favor de Dios? No merecemos estar ante la presencia de un Dios justo, santo, puro. Nosotros somos tan malos, tan perversos, tan engañadores, tan mentirosos. Y el Señor, en su gracia y su misericordia, extiende su cetro, su gracia sobre nosotros, y nos perdona y nos recibe, hermanos míos. Y la Biblia dice que fuimos aceptos en el amado. Eso nos habla del favor de Dios. Dice en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero gracias a Dios, en Cristo Jesús somos aceptos. Soy aceptado por su sangre preciosa. Hermanos míos, dice la Biblia en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido eso, cercanos por la sangre de Jesús. Eso significa que con el favor de Dios, Dios está complacido. Ya hubo alguien que pagó el sacrificio por mis pecados en la cruz. Y por eso usted y yo, hermanos míos, ahora tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas, en nuestro Salvador. En el versículo 7, mire lo que nos dice en la primera parte del versículo 7, en quien tenemos también, dice ahí, redención. O sea que otra gran bendición espiritual que tenemos es que hemos sido redimidos. Y es muy importante que entendamos esa palabra, redimido. Cuando la Biblia habla de redención, habla de dos cosas. En primer lugar, que Él pagó un precio por nuestro rescate. Nosotros éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del diablo. El infierno era lo que nos esperaba. Pero el Señor, hermanos míos, nos redimió. Él pagó la paga de nuestros pecados por sí mismo en la cruz, muriendo por nosotros. Cuando Él dijo consumado, estamos aprendiendo en la clase del viernes esa palabra consumado, teletestai en griego, que quiere decir completo, terminado, finalizado, y que se utilizaba esa palabra teletestai, consumado es, cuando ya estaba un contrato terminado y que estaba ya completamente pagado. Entonces, mire qué hermoso, cuando el Señor dice ahí que nos redimió, Él paga porque estábamos esclavos y un esclavo tenía que ser pagado y tenía que ser comprado. Viene el Señor, Él paga por nuestro rescate, nos redime, pero también no solamente paga por nuestro rescate, sino que nos liberta. Qué maravilloso es esto. O sea que cuando Él nos compra, inmediatamente nos libra. Por algo Jesús dijo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo pagó tu rescate y Cristo te liberó. Cuando Él murió por ti en la cruz, nos liberó de la esclavitud del pecado. Y mire la otra cosa que hizo ahí mismo en el versículo 7. Dice redención, ¿por qué? Dice por su sangre, que fue el precio que Él pagó, el perdón de pecados. O sea que también no solamente somos redimidos, pero también somos perdonados. Perdonados de nuestros pecados. Hermanos míos,
yo tenía un bagaje de pecados en mi vida que no podía con ellos. Tenía una deuda impagable con Dios. Yo no podía comprar mi salvación, no podía comprar la vida eterna, hermanos míos, pero Cristo pagó un precio grande con su preciosa sangre, y gracias a el precio que Él pagó, mis pecados son ¿qué? Perdonados. Ya no soy culpable por mis pecados, porque Cristo pagó. Mira qué hermoso, hermanos míos, cada pecado de mi pasado, cada pecado de mi presente y cada pecado de mi futuro fue perdonado de una vez para siempre por Cristo. Hay algunos cristianos que no entienden esta gran verdad. Y hay cristianos que dicen, pastor, yo conozco a Cristo y soy salvo, pero si peco contra Dios y me muero, me voy al infierno. No entienden que la sangre de Cristo es eficaz no solo por tus pecados pasados, pero también tus pecados futuros. Y ahí algunos empiezan diciendo, entonces ustedes creen que la salvación no se pierde, entonces tienen licencia para pecar. El que ha sido redimido por la gracia de Cristo jamás piensa eso, porque Cristo nos libertó del pecado para que ya no vivamos sirviendo al pecado, sino que con nuestro cuerpo vivamos para la justicia de Cristo Jesús. Ahí está la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia. Somos perdonados. Me encanta en el libro de Salmos capítulo 103 que dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dice en el libro de Isaías 38:17, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Luego también dice en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Y luego en Miqueas, de Miqueas me encanta, capítulo 7, versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. O sea que Dios no solamente nos perdona, sino que olvida. ¿Qué te parece, mi hermano? ¿No es esto liberador para nuestra vida y nuestro corazón saber? ¿Se imagina, hermano, un Dios santo que todo lo ve, que todo lo conoce, mis pensamientos más íntimos, lo que he hecho en secreto, donde nadie se da cuenta, hermano mío, y presentarme delante de Dios y saber que el Señor me ama, me perdona, me redime, me limpia, a pesar de todo lo que soy yo. Y hermano mío, tenemos, gracias al Señor, el perdón de pecado. Ahora quiero acabar con el último punto, que es muy importante también sobre estas bendiciones de Dios. Dice en el versículo, bueno, ya el siguiente slide, por favor. Dice ahí, mira, acompáñenme los versículos del 11 al 14, porque también tenemos bendiciones futuras. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren, no solamente pasadas, presentes, pero también bendiciones futuras. Y quiero que vean, mío, ¿qué es ese futuro? Versículo 11 dice ahí, en él asimismo tuvimos ¿qué? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice que hemos recibido una ¿qué? Herencia. ¿Qué quiere decir esa herencia? A ver cuántos han recibido herencia aquí. Amén. Imagínense que le llamaran allá de su rancho, hey fulano, vente que aquí te esperan 40 manzanas de tierra con 200 cabezas de ganado. Yo creo que usted se va de volada, ¿verdad? Nos vamos, pues vamos a recibir la herencia, ¿verdad? Cuando la Biblia habla que nuestro destino y que tenemos una herencia, habla que tenemos un lugar en el cielo. Usted, hermano mío, tenemos una morada con Dios en el cielo. ¿No es eso maravilloso? Hermano mío, saber de que tenemos un hogar celestial esperándonos en el cielo, un lugar sin comparación. Mire, hermano, ponga la mejor mansión que usted ha entrado.
Imagínese la mejor mansión que usted ha entrado. Alberca, 3 pisos, elevador, gimnasio, cancha de básquetbol, bueno, de todos los Mickey, ¿verdad? El garaje para 40 carros, ¿verdad? Imagínese la mejor mansión que usted se ha imaginado. No se compara para lo que nos espera en el cielo. Oh, yo le digo al Señor, Señor, si me vas a poner en algún vecindario, ponme con los hermanos de Mire. Ya me imagino ahí, ¿verdad? Hermano José, allá en el cielo, le voy a esperar, espéreme con una tacita de café. Véngase, hermano pastor. Bueno, no sé si vamos a tomar café en el cielo. Los mormones dicen que no, ¿verdad? Pero hermano mío, qué hermoso es saber que tenemos un lugar especial en el cielo. Cantamos de eso. La Biblia le llama a este lugar por medio del apóstol Pedro en el capítulo, primera de Pedro capítulo 1, le llama una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada para nosotros. ¿Qué le parece? Qué hermoso, ¿verdad? Imagínense, aquí la gente se pelea para hacer una reservación, entrar a un buen restaurante. Pero a nosotros nos espera un gran banquete en el cielo. Entonces, eso tiene que ver en el futuro. Y dice ahí en el versículo 12, para alabanza de su gloria. En otras palabras, cuando usted y yo vivimos, mientras usted, hermano mío, acuérdese esto, mientras usted y yo estemos aquí en la tierra, en este cuerpo de carne y hueso, tú y yo vivimos para alabanza y gloria de nuestro amado Señor Jesucristo. No vivas para ti, porque si tú vives para ti, en ese egoísmo te vas a hundir, te vas a podrir, hermano mío. Pero si vives para Cristo, Él va a poner vida, propósito y significado. Hasta tu salud va a estar mejor. Hasta tu mente va a estar mejor, hasta tu corazón va a estar en paz, hasta, hermano mío, vas a tener dicha, bendición, felicidad, prosperidad. Mire, me encanta cuando dice la Biblia cómo murió Abraham, rico y lleno de días. Amén. Mire cómo murió David, en buena vejez, ¿verdad? Mire cómo murieron Isaac, cómo murieron Jacob. Esos hombres, esas mujeres, hermano mío, no tuvieron miedo a la muerte, porque sabían que la muerte solamente era una anticipación de lo que estaba por venir. Yo no entiendo cómo algunos cristianos dicen, que el pastor, no me quiero morir. No entiendo. Si lo que te espera, hermano mío, es mucho mejor. Ahora, no me quiero morir, yo tampoco, es cierto. Amén. No, pero lo que te quiero decir es que si el momento llega, vámonos con el Señor. Qué hermoso es entender todo esto, mis queridos hermanos. Una herencia para alabanza de su gloria. Oiga bien, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora vives para Cristo, ya no vivas para ti. Ahora, en esta triple bendición en el futuro, mire, tenemos una herencia, pero para alabanza de su gloria. Pero mire el versículo, creo que es el versículo 13 y 14. Dice ahí en el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra misión, habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está otra bendición. Y mire, el Señor lo dice, fuisteis, ¿en qué tiempo? Pasado, pretérito. Porque es algo que pasó en el pasado, pero que continúa en el presente. Y dice la Biblia que fuimos sellados. ¿Qué quiere decir que fuimos sellados? El sello significa dos cosas. Significa pertenencia y protección. O sea, cuando tú creíste en Cristo, el Espíritu Santo entra dentro de ti y ese es el sello que tú tienes, que perteneces al Señor. Y lo que le pertenece a Dios no lo puede poseer el diablo. El diablo querrá muchas veces afligirte, querrá que tú pierdas el gozo, que ya tú no te gozas en el Señor.
Hermano mío, pero es la ventaja que el diablo no te puede quitar lo que Dios te ha dado. Tú, óyeme bien, hermano, en el nombre de Jesús, tú podrás estar enfermo, acostado en tu cama, pero el gozo de Cristo no te lo puede quitar. Te puede gozar en el Señor. Aún estando en la cama, levantas tu mano al cielo y dices: levanto mis manos. Y estás alabando, bendiciendo el nombre del Señor, hermanos míos, porque tienes el sello del Espíritu Santo. Estás protegido por Dios y perteneces a Dios. Y mire, termino ahí, dice ahí con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y con esto termino. Ese sello, al mismo tiempo la Biblia dice que son arras. Arras quiere decir, hermanos míos, una garantía. O sea, ¿cómo tú y yo podemos afirmar que estaremos en el cielo? ¿Me lo pueden decir? Pastor, es que yo me porté bien porque iba a la iglesia. Eso no es garantía. No, pastor, nunca le hablé mal a mi suegra. No es garantía tampoco. Hermano mío, ¿cuál es la garantía de que tú estarás en el cielo? La garantía simplemente es el Espíritu Santo viviendo en tu vida. Eso es una muestra de que perteneces a Dios, y todo lo que pertenece a Dios estará donde Él esté. Y por esa razón dice la Biblia que ese anticipo, esas arras, que en otras palabras ya tú no tienes que morirte e ir al cielo para experimentar la vida eterna. La vida eterna ya la comenzamos a experimentar aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha hecho lugar en el corazón del creyente. Ya el reino de Dios está en ti, se mueve en ti, y lo que tú vives es vida abundante en Jesucristo. Ya eres, hermano mío, y yo quiero en el nombre del Señor decirte que eres bendecido. Quiero terminar con todas estas cosas. Amén. ¿Han captado las bendiciones que tenemos espirituales en Cristo? Póngame el siguiente rápidamente. Mire lo que dice ahí, que la condición para recibir esas bendiciones en el mismo capítulo 3, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En quién? No les oigo. Ahí está. Esa es la condición para disfrutar de las bendiciones espirituales. ¿Estar en quién? En Cristo. Mire, el versículo 4 dice: nos escogió en Él. En el versículo 4b, santos y sin mancha delante de Él. Luego en el versículo 5, hijos suyos por medio de Jesucristo. En el versículo 6, aceptos en Él, amado en Él. Y luego en el versículo 7, su sangre. Y en el versículo 7, riquezas de su gracia. Sigamos, por favor. Luego en el versículo 9, su voluntad. Y en el 9, reunir todas las cosas en Cristo nuevamente. Versículo 11, en Él. Versículo 12, esperábamos en Cristo. Versículo 13, en Él. Versículo 13b, habiendo creído en Él. Y el versículo 14, para alabanza de su gloria. En Cristo, en Cristo, en Cristo somos bendecidos. ¿Qué más pruebas podemos tener? ¿Se fija, hermanos, que no se trata de nosotros? Que toda la gloria y la honra sea para nuestro bendito Señor Jesucristo. Gracias a Él, todo lo que hemos disfrutado, todo lo que somos, todo lo que tenemos, bendito sea en nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos son ricos en esta tarde? Permítanme preguntarles. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Vamos a ponernos todos de pie, por favor, para ser despedidos. Oh Señor amado, alabamos tu bendito nombre en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Las recibimos, las tomamos. Si en este día usted no se siente parte de esas bendiciones y usted dice: pastor, yo no me siento bendecido, no estoy ni siquiera seguro si voy a ir al cielo, puede orar por mí. Puede quedarse usted después del servicio un minutito y platicar conmigo,
y con mucho gusto le vamos a enseñar cómo usted puede rendir su vida a Jesucristo en esta tarde. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos, estar en la iglesia. Señor, queremos, mi Dios, caminar como hijos tuyos, amados. Oh Señor amado, por favor, perdónanos, Señor, si nos hemos alejado de ti. Sí, Señor, mi vida no ha reflejado estas bendiciones espirituales que tengo. Señor, aquí estoy en este día. Me entrego completamente a ti, Señor, y confieso que tú eres el amo y Señor de mi vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Muy buenas tardes. Dios les bendiga y gracias.